trate con cada uno de nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 6 en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y leemos la poderosa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo número 6, hermano, y el verso número 63. Leemos de esa manera la poderosa palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermano? Así dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, verso 6:3 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Oremos, hermano. Padre celestial, eterno Dios, maravilloso Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, en este culto de escuela dominical. Señor, nos presentamos delante de ti con un corazón sincero y te pedimos, Señor, que tú ministres, que tú hables, que tú transformes, Señor, que tú operes bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor, haciendo maravillas, tocando, rompiendo toda cadena, Señor, destruyendo las obras de las tinieblas. Haz la obra en esta mañana, Padre, en cada vida necesitada, sedienta, con problemas, con enfermedades. Toca, Señor, haz y obra una bendición poderosa con el poder de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Gloria a Dios. En esta oportunidad, en esta mañana, vamos a hablar sobre el tema: el Espíritu de Dios, transformador y vivificador. Palabra del Señor, leyendo aquí en palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, gloria a Dios, en el verso 63, ¿no? Cuando Él habla de su segunda venida, gloria a Dios, y también dice, gloria al Señor, el Espíritu, dice el Espíritu, hablando del poder del Espíritu Santo, es el que da la vida. Solamente Dios puede dar la vida. Nosotros no damos vida, hermano. Ningún ser humano, nada puede producir vida. Solo el poder de Dios es lo que da vida. Gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros entendemos, porque ahora tenemos que hablar de lo que es la vida espiritual. Nosotros somos personas que tenemos vida porque somos hombres y mujeres, gloria a Dios, que hemos nacido y nos movemos y pensamos y hacemos muchas actividades durante el día, ¿no? Eso significa que tenemos vida y hay que darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Pero la vida a la que me estoy refiriendo, que es vivificar, que es transformar, es la vida en el Espíritu, es la vida en Dios, es la vida bajo el poder de Dios, bajo la llenura de Dios. En realidad, si uno no tiene a Cristo, si uno no tiene una experiencia con Dios, no tiene vida, hermano. Usted puede respirar y usted puede hablar y hacer todo lo que usted quiera, pero cuando hablamos de la vida en el Espíritu, eso es algo totalmente diferente. Y a eso es a lo que nos vamos a referir en esta mañana, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, hablando y entendiendo que cuando el Espíritu Santo transforma, hace una obra en un hombre, en una mujer, rompe sus cadenas, lo liberta, hermano. El Espíritu Santo de Dios hace algo tremendo, poderoso en cada hombre y en cada mujer. Es el poder transformador del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu Santo transforma,
Luego el Espíritu Santo obra un proceso que se llama el proceso de la santificación. En el proceso de la santificación, ahí nosotros vamos a ver, gloria a Dios, que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios que nosotros vamos a recibir, que vamos a ser ministrados, enseñados, capacitados por el poder de la palabra de Dios, a través de pastores, a través de ministerios. Porque nosotros que acudimos a la iglesia, que congregamos, vamos a ser purificados, vamos a ser moldeados, transformados por el poder de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, es vida y cobra vida en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios no tendría efecto. La palabra de Dios no podría tener vida en nosotros, hermano. Entonces, lo que vamos a ver acá, a través de la palabra, es que en el ministerio del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo da vida, Cristo también da vida. Así como el Espíritu Santo transforma, Cristo también transforma. Así como nosotros hemos recibido el sello del Espíritu Santo, también a través de Cristo recibimos el sello, hermano. O sea, lo que vamos a ver acá es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y la Biblia nos habla en ese sentido, que cuando el Espíritu Santo obra el Padre y obra el Hijo también. No podemos pensar que las tres personas de la Trinidad van a operar independientemente, nunca, hermano. Siempre por la palabra. Por eso estos textos que vamos a hablar y de los que vamos a enseñar el día de hoy van en ese sentido, en el sentido de que el Espíritu Santo, gloria a Dios, bajo el poder de lo que el Espíritu Santo puede hacer, que es poder extraordinario, hermano, gloria a Dios. La Biblia dice que Cristo fue resucitado bajo el poder del Espíritu Santo. Y ese poder que se desplegó para la resurrección de Cristo, que fue algo sumamente poderoso, usted no se imagina el poder de Dios que fue manifestado y obrado. Porque imagínense todas las tinieblas oponiéndose, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo operó de una manera terrible, hermano. Y luego, gloria al Señor, Cristo resucitó. Con esa garantía de que Cristo resucitó, en 1 Corintios capítulo 15 dice, así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a ser resucitados. Gloria al Señor, maravilloso el nombre de Jesús. Cristo no hace nada sin el mover y el poder del Espíritu Santo. Cristo, cuando estuvo en la tierra, obró, predicó, enseñó, hizo milagros, resucitó muertos en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y aquí vemos por la palabra de Dios, gloria al Señor, que en Efesios capítulo 1 verso 13 se le llama el espíritu de la promesa, ¿no? Efesios capítulo 1 verso número 13, gloria al Señor. ¿Y por qué se le llama, amados hermanos y amigos y todos los que nos ven, el espíritu de la promesa? Gloria al Señor. Porque dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando dice en él, habla en Cristo. Dice el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, en Cristo. Cuando usted escucha el evangelio, cuando yo escuché el evangelio, y cuando a alguien se le predica el evangelio, ellos tienen que creer en Cristo. Porque a través de Cristo es la salvación, hermano. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino. O sea, no se puede ir a la salvación sin Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. Gloria al Señor.
el que por mí entrare será salvo. Cristo dijo, yo soy la luz. Bendito sea el Señor. Cristo dijo, yo soy la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la vida. Alabado sea Dios. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña que nosotros, habiendo oído la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la palabra de salvación, gloria a Dios, y habiendo creído en Él, le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que les está diciendo es que ellos, habiendo recibido la palabra de Dios y habiéndose convertido, porque luego llegaron los apóstoles a predicar a Éfeso, hermano, y le dijeron, ustedes han recibido el Espíritu Santo. Y ellos dicen, no se nos ha hablado del Espíritu Santo. Y entonces ellos le reconvinieron, le dijeron, tanto en Éfeso como en Samaria, gloria a Dios, le dijeron, tienes que recibir el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. La Biblia dice que el Espíritu Santo es, gloria a Dios, es el sello de la promesa de Dios. ¿Cuál es el sello de la promesa de Dios? El sello de la promesa de Dios es, gloria a Dios, nosotros tenemos que ser sellados con el poder del Espíritu Santo. Un sello es una marca. Un sello habla de propiedad. Cuando usted es sellado, marcado con el poder del Espíritu Santo, usted ya no le pertenece al diablo, ni a las tinieblas, ni al mundo. Usted le pertenece al Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús. Aquí se está relacionando. Mire que automáticamente se está diciendo, gloria a Dios, que cuando uno cree en Jesucristo, luego eso va a dar lugar a que más adelante o en el mismo momento uno sea sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el Señor. Que todos necesitamos ese sello. La Biblia dice que nosotros necesitamos ese sello, hermano. Porque dice aquí la palabra de Dios, mire lo que dice acá, el verso 14, que es el sello del Espíritu Santo. Dice, es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es un arras, hermano. Es un adelanto. Un arras, cuando usted va a adquirir una propiedad, cuando usted va a adquirir algo y usted quiere asegurar esa compra, que esas personas no se la pueda vender a nadie más. Lo que se hace normalmente y se hace desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy, se habla de unas arras. Dame las arras, dame el adelanto. Para no vendérselo a nadie, dame el adelanto. Eso habla de la seguridad. Eso habla, gloria a Dios, que el Señor, hermano, sabiendo que nosotros somos débiles, sabiendo que nosotros somos seres humanos, que somos cambiantes, que somos oscilantes, que hoy día estamos de un ánimo y otro día de otro ánimo, el Señor nos envía el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo que fue prometido desde el Antiguo Testamento, que se consumó en el día de Pentecostés, porque el apóstol Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo, él cuando le habla a una tremenda multitud que se habían congregado, porque 40 días antes y un poco más, Jesucristo, gloria a Dios, se les venía apareciendo. Luego de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, Jesucristo se les venía apareciendo a los discípulos, los instruía, les enseñaba, ellos le preguntaban, el Señor les respondía. Era un discipulado final. Ya Cristo había resucitado. Y Cristo les dijo, no salgan a predicar, no se muevan de aquí hasta que no sean investidos, llenos con el Espíritu Santo de Dios.
Y ellos entendieron que esa era la promesa, que el Señor le dijo en el Juan capítulo 14 hasta el 16, el Señor empieza a hablar del Espíritu Santo y Cristo empieza a decirle recién a los discípulos, hermano, y le dice en uno de esos textos, le dice, les conviene a ustedes que yo me vaya. Ellos dijeron, pero Señor, no te vayas, ¿por qué no nos vas a dejar? Jesús le dice, me conviene porque yo me voy a ir, pero alguien va a quedar con vosotros. ¿Y quién va a ser? El Espíritu Santo de la promesa. Y Jesús le empieza a decir cómo es que va a operar el Espíritu Santo, o sea, cómo va a ser la manifestación gloriosa de este santo ser. El diablo, que el Señor lo reprenda, para tratar de que el cristiano no crea en el poder del Espíritu Santo, para desviar nuestra fe, nuestra atención del poder de Dios. Hay sectas, hay grupos que minimizan, que reducen a nada, como que el Espíritu Santo es una energía, como que el Espíritu Santo es una corriente, es algo que está ahí, es solo un viento, es solo un fuego. No, hermano, el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo es Dios. Es el Dios todopoderoso. Pero dentro del trato de Dios con los hombres hay roles. De tal manera que si usted analiza todo el Antiguo Testamento va a encontrarse con que en el Antiguo Testamento la persona de la Trinidad que tuvo protagonismo, que es la que se resalta, que es la persona que se menciona miles de veces, como 2500 veces, hermano, se menciona a nuestro Dios Todopoderoso, al Padre. La palabra Jehová es la referencia exclusivamente al Padre celestial. Jehová fue el que le habló a Adán y Eva. Jehová fue el que habló a Enoc, el que le habló a Noé. Jehová fue el que dirigió a todo el pueblo de Israel para salir de Egipto. El que mandó a Moisés y Aarón delante de Faraón fue Jehová el Padre. Alabado sea el Señor. En este tiempo, mire, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, desde que Cristo apareció. Ahora, Cristo apareció en la escena bíblica, pero ya habían cientos de profecías de Cristo, del Mesías, de su muerte, de su crucifixión. Habían testimonios del Espíritu Santo en las Escrituras. Gloria a Dios. Y desde que Cristo apareció y Él ministró, predicó, sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos. Desde que Cristo empezó su ministerio, que duró solamente 3 años y medio, pero dejó una huella poderosa, imborrable. Dejó un legado, dejó un discipulado, que es hasta el día de hoy. Si usted me pregunta, y algunos que no conocen bien la palabra dicen, pero entonces Cristo, ahí es cuando existe. No, Cristo ya existía desde la eternidad. Y la Biblia le llama el Logos. Por eso Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, el Logos, ¿no? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luego de que Cristo, gloria a Dios, fuera crucificado, entonces Cristo habla a sus discípulos y le dice, me conviene que yo me vaya. Mire, solo 3 años y medio de ministerio, hermano, que marcó al mundo entero hasta el día de hoy, porque hay millones y millones y millones de personas seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo he venido para destruir las obras de las tinieblas.
Jesús dijo: yo he venido para destruir el trono de Satanás. Jesús dijo: yo he venido para darles vida, para hablarles del cielo. Y cuando Cristo predicó, habló del cielo, hermano. Y la gente se convertía por multitudes, por montones. La gente recibía a Cristo. Cristo le dijo: va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que les ayuda, les va a ayudar, va a ser su consejero, les va a enseñar, les va a recordar la palabra, les va a guiar, les va a advertir. Cuando venga el Espíritu Santo, la iglesia va a tener poder, porque van a venir los dones, las manifestaciones sobrenaturales a cada creyente lleno del Espíritu Santo. O sea, no va a ser como en el Antiguo Testamento, que solo un grupo reducido tenían la investidura y la llenura del Espíritu Santo, sino que cuando Cristo muere, gloria a Dios, y luego Él asciende, y pasan unos días, hermano. No, Él 40 días dice que se reunió con sus discípulos. Luego pasaron unos 10 días más, porque el Señor los mandó a orar. Y le dijo: no se muevan de Jerusalén, busquen la promesa, pídanle a Dios la promesa. Cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, el Señor les está motivando y les está diciendo: ustedes lo necesitan, solos no van a poder, tienen muchos enemigos. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, sus enemigos son gigantes, son poderosos. Pero cuando ustedes tengan el Espíritu Santo, sus enemigos, por más grandes que sean, van a ser como una cucaracha, van a ser como una pulga, no van a hacer nada. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, cuando Cristo ascendió a los cielos y ellos estuvieron perseverando, la Biblia dice que fueron 500, luego en Pentecostés vemos que 120 son los que perseveraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Y de ahí se empieza, hermano, una nueva era, que es la era del Espíritu. Alabado sea el Señor. El Antiguo Testamento, desde el Génesis, gloria a Dios, hasta el nacimiento de Cristo y el ministerio de Cristo, es Jehová. Luego Cristo ministra, y luego Cristo se va y manda al Espíritu Santo. Entonces las tres personas de la Trinidad están marcando, están guiando, están interviniendo en el mundo entero, en las iglesias, en los pastores, en los creyentes, hermano. Cuando Pedro en Pentecostés habla y le dice a la gente que se había reunido a observarlos a ellos, que tenían como lenguas de fuego, como llamas sobre sus cabezas. Y la gente se maravillaba que eso no los consumía, no los quemaba. Y ellos estaban como ebrios, no estaban ebrios, porque el cristiano no se emborracha. El cristiano no toma licor, alabado sea el Señor. Imagínense un pastor borracho, un pastor que ministre, que dé consejería, o que se vaya una semana, unos días se desaparezca a tomar, a emborracharse o a drogarse. Ese no es pastor, por supuesto. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo, hermano, obra en nosotros. El Espíritu Santo nos da dominio propio. Mire, analizando la historia del Antiguo Testamento, analizando la historia de patriarcas, hermano. Cuando yo le digo un patriarca, le hablo un padre de una generación, pero en sentido espiritual. Por ejemplo, Abraham fue un patriarca, Job fue un patriarca,
Jacob fue un patriarca. David en cierto sentido, porque era rey de Israel. Y la Biblia dice que ellos eran llenos del Espíritu Santo. En el caso de David, gloria a Dios. Pero en el caso de Abraham, Abraham se sostuvo por su fe. Y otros hombres, por ejemplo, Gedeón fue un juez en Israel. Y le podrían mencionar otros personajes, hermano, en la Biblia, pero que cuando usted se va a la Biblia encuentra que ellos tuvieron varios hijos. Y usted se da cuenta que ellos tuvieron concubinas, que ellos tuvieron o cohabitaron sexualmente con varias mujeres. Entonces nosotros en esta dispensación, en este tiempo de la gracia, del cristianismo, del evangelio, del poder de Dios, nosotros decimos, eso no puede ser. Vemos a Salomón, un rey con muchas mujeres. Vemos a David, un rey con muchas mujeres, y otros personajes. Gloria a Dios. Pero usted dice, pero ¿por qué ellos, como Gedeón, Abraham, Jacob, gloria a Dios, tuvieron una mujer y concubinas? Porque no tenían dominio propio. Alabado sea el Señor. Aún el rey David, hermano, bajo la unción, ¿no?, la llenura, gloria al Señor. David tuvo varias mujeres, porque Saúl tuvo varias mujeres. Y cuando a David se le reprende por todo el problema con Betsabé y que mandó matar a Urías Eteo, se le dice, a ti se te dio las mujeres de tu señor, o sea, las mujeres de Saúl vinieron a ser las mujeres de David. Nosotros contrastamos eso con el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros decimos, pero eso no puede ser. Pero es que sí fue, hermano. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Entonces usted dirá, bueno, si Abraham tuvo varias mujeres, en Génesis 25, léalo en su Biblia. No lo lea ahora, léalo en su Biblia. Y estudie Génesis 25. No solo fue Agar, fue Setura. No, pero se casó con Setura. Dice que se casó con Setura, que era su concubina. Y dice que tuvo hijos en otras mujeres. Gloria a Dios. Ellos ocuparon un lugar preeminente. Abraham fue el padre de la fe. Y nadie se lo va a quitar. Ahora, pero nosotros, hermanos, nosotros en la era del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo, no se concibe, no se acepta. Bíblicamente es totalmente inaceptable que pueda haber un pastor, un creyente nada más, que tenga dos mujeres. Ahora mire, estamos hablando de la sociedad occidental, hermano. En cualquier lugar en donde la gente es inconversa, son mundanos, que un hombre tenga dos mujeres, a la gente no le parece bien y la gente lo rechaza. Alabado sea el Señor. Yo he podido analizar y ver casos de personas de Hollywood. Usted sabe que muchas personas en Hollywood son personas que son promiscuas, son liberales en cuanto a esto. O sea, el hecho de tener 2, 3 mujeres para ellos es normal. Pero hay muchas personas que no aceptan eso. O sea, si una mujer se casa con un hombre y que viven y son artistas y son personajes famosos, pero cuando ella se entera que el hombre le es infiel, le choca, se deprime. Y ella dice, me separo de este hombre. Y viceversa también. ¿Por qué? Ellos no son cristianos. Ellos no van a ninguna iglesia.
Pero el sello del cristianismo, hermano, la influencia del cristianismo, la influencia de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo hace que ellos en su mente y en su corazón entiendan que eso está mal, que eso es anormal, que eso es totalmente, gloria a Dios, repudiable. Maravilloso el Señor. Yo he conocido casos, hermano, de jovencitas a veces que se enamoran de un hombre casado y empiezan hasta a tener intimidad. Y luego esa jovencita queda afectada de los nervios, psicológicamente, moralmente. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ella entiende, bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la obra del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, que eso no está bien. Entonces ella quisiera con su mente reconciliar eso y decir está bien, como que algo encaje dentro de su cabeza. Pero hay algo dentro de usted que le dice que eso no está bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Que eso no es correcto, aunque la gente te diga ¿qué tiene que ver eso? No hay ningún problema. Qué maravilloso y qué importante es la obra del Espíritu Santo de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Fíjese que se han dado casos también de religiones, y no hablo de la religión musulmana, sino hablo de religiones que aparentemente se llaman cristianos, pero que para mí no lo son. Por ejemplo, los llamados los mormones. No es una crítica, no, yo estoy hablando de lo que ellos han enseñado. Los mormones es un grupo religioso que tiene casi un siglo de existencia, un poco más. Ellos empezaron a predicar de que un ángel llamado Moroni le reveló a su profeta Smith unas tablas y escribió con su mano unas tablas, unos mensajes, y que se llaman tablas de oro, y que ellos por eso tienen el libro del Mormón. Alabado sea el nombre de Jesús. No me he leído todo el libro del Mormón, si me he leído una parte, sí. Es una paráfrasis o es una burda imitación, ¿no?, de la Biblia. Pero ahí, por ejemplo, hay enseñanzas como que usted, para estar en la otra vida y para tener muchos hijos en la otra vida, usted tiene que procrear muchos hijos acá. Y para procrear muchos hijos acá, pues tiene que tener varias mujeres. Los mormones del año 60 para atrás, el año 1960 para atrás, ellos enseñaban eso y era algo muy común en ellos. O sea, ellos podían tener 3, 4, 5, 6 mujeres. Si las podían mantener, las tenían. Y era algo que lo enseñaban y lo predicaban. Pero en Estados Unidos, que es un país occidental muy marcado por el cristianismo, por la Biblia, y sus leyes condenan la bigamia. Es más, las leyes peruanas también condenan la bigamia. Gloria al Señor. Y como llegó una queja al Senado de los Estados Unidos, que en Utah, en el estado donde ellos son casi la mayoría, estaban proliferando un montón de matrimonios en donde hombres tenían muchas mujeres. Y el Congreso de los Estados Unidos comisionó a unos delegados para ir allá
a verificar si esto era cierto. Cuando ellos entendieron esto y vieron que ellos iban a llegar y iban a constatar, entonces ellos dijeron en esa misma semana de que habían tenido una revelación, una nueva revelación, y que eso de tener varias mujeres quedaba suspendido. Gloria a Dios. Porque ellos también enseñaban que la raza negra es producto de la maldición. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo veo ahí una mezcla de religión con racismo, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver la raza negra y que una persona sea negra y que eso es una maldición? Eso es totalmente diabólico, tonto, absurdo. Es algo inaceptable. Gloria al Señor. Dios es el que nos ha hecho así, hermano. Si yo tengo este color, no es una maldición. Si usted es blanco como un papel, tampoco es una maldición. Gloria a Dios. Si su pelo es ondulado o lacio, no es una maldición. Es que así nos hizo Dios. Cada uno no hemos elegido nuestra talla, no hemos elegido nuestro idioma, no hemos elegido, hermano, los rasgos faciales. Eso Dios lo elige. Gloria al Señor. Y decir que tal y tener tal raza es una maldición es ir contra Dios, hermano, contra la palabra. Maravilloso el Señor. Entonces seguimos con el sello del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Y para qué es la obra del Espíritu Santo, hermano? El Espíritu Santo fue enviado para mantenernos unidos. Cuando hablamos de la comunión del Espíritu, es que el Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros. Y usted puede tener una experiencia con Dios. Usted es inquietado a buscar a Dios. No es cristiano, es mundano, drogadicto, usted es borracho, usted puede ser adúltero, adúltera, afeminado, lo que sea, brujo, hechicero, criminal, terrorista, lo que sea. Pero cuando Dios empieza a tratar con un ser humano, el Espíritu Santo empieza a inquietarnos. Y es el Espíritu Santo quien nos guía, nos dirige hacia una persona que conoce la palabra o hace que un creyente le visite a usted, que puede ser su familiar, su vecino, un amigo. De alguna manera se encuentra con esa persona y esa persona le habla de Dios, le predica el evangelio. Eso no es una casualidad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque usted puede haber estado en su lecho, en su cama, en su casa, con preocupaciones, con problemas, pidiéndole a Dios que Dios le ayude en su forma, pero atado al pecado. La Biblia dice en San Juan 9: Dios no oye a los pecadores. Pero si un pecador se arrepiente, Dios sí le oye, hermano. O sea, usted puede ser un pecador, el más vil pecador, pero en algún momento los pecadores más viles han clamado a Dios. Y ahí es cuando Dios oye. ¿Entiende, hermano? Entonces Dios dice: aquí está Juan, que tiene problemas en su hogar, problemas en su familia, está a punto de suicidarse, está desesperado, ha perdido su negocio, ha perdido mucho. Y por acá está María, que también tiene problemas en su trabajo, tiene problemas, fue abusada sexualmente, fue maltratada por familiares, y eso ha creado en ella un resentimiento, una tristeza, una depresión. Y ellos claman, hermano. En algún momento lloran.
y le dicen: Señor, haz algo conmigo. No son evangélicos, no son católicos, no tienen Biblia. O pueden ser hasta religiosos, pero no conocen a Dios. Y entonces para Juan, Dios es un Dios bueno, hermano. Si Juan trabaja en una empresa, Dios puede hacer que un amigo de él se llame Víctor, se llame Carlos, que es cristiano. Dios lo motiva y empieza a sentir en su corazón, en su alma, cuando está orando, empieza a sentir una preocupación por Juan, una carga y una necesidad de predicarle, de hablarle de Dios. Y entonces Carlos va y le dice a Juan, tal vez se encuentra en el centro de trabajo y empiezan a conversar y le empieza a hablar de Dios. Y Juan se interesa porque está con problemas. Y de repente Carlos le dice: pero Dios me cambió a mí, mira, y le puede contarle su testimonio. Yo era un pecador, yo estaba peor que tú, pero Dios vino a mi vida y me ayudó, me cambió. Y entonces le dice: vamos a la iglesia. La mayoría de nosotros hemos venido así, hermano. Alguien nos trajo. A mí alguien me llevó a la iglesia. Gloria. Otros han llegado y Dios los ha atraído, pero antes Dios ha tratado con ellos. Y cuando uno llega a la iglesia, ve que la gente lo saluda, ve otro ambiente que no lo ve en otro sitio, ve amor. Por eso en las iglesias en donde está Dios hay amor. Y la gente lo recibe, gloria a Dios, y le da una tremenda bienvenida, como que lo conoce de años. Y Juan se siente bien y dice: me he sentido bien en esa iglesia. Y luego viene la palabra, hermano. Sea quien sea que predique, la obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Y en medio de esa prédica, entonces Juan empieza a sentir algo especial. A veces uno quiere llorar. A veces uno se siente, hermano, como que sale algo de uno, un peso, una carga. Algo que uno lo tiene atado, oprimido, que no lo deja moverse, que no lo deja vivir. Y cuando usted está en esa iglesia, se siente ligero, se siente bien. Y empieza a venir la palabra. A veces la mayoría, hermano, de los que hemos llegado por vez primera, no entendemos lo que se predica. Pero ese es el mensaje que nosotros damos. Dios nos lleva a predicar ese tema. Pero está la obra del Espíritu. Hay otro mensaje. Y ese mensaje es el mensaje del poder de Dios. Y ese es el mensaje, hermano, gloria a Dios, de cambio, de transformación, que hace que las personas se quebranten, que lloren. Ese es un mensaje en donde Dios trata con uno y en donde uno puede venir a la memoria todo lo malo que hizo, y uno se humilla, se arrepiente. Ahí es cuando uno empieza a tocar el cielo. Alabado sea el Señor. Uno es confrontado con su pecado. Ahí usted se empieza a dar cuenta que lo que usted está haciendo para usted está bien, pero para Dios no está bien. Y mientras usted está haciendo cosas contra Dios, no le va a ir bien. Mientras usted se está enfrentando con Dios, no le va a ir bien. Y desde el momento que usted rompe, que usted le pide a Dios, que usted, gloria a Dios, se quebranta, se humilla, esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces viene uno, Juan, luego viene María, luego viene Felipe, luego viene César y Fernando, y así
es como la iglesia se va uniendo. ¿Quién la unió? ¿El movimiento misionero mundial? No, el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la labor, hermano. La predicación del Evangelio bajo la obra del Espíritu Santo es la obra unificadora de los redimidos. Y entonces sabemos que nos unimos, estamos orando, escuchando la palabra. Aprendemos que tenemos un enemigo en común, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Efesios capítulo 6. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes celestiales, huestes en las regiones, huestes de maldad. En las regiones celestes, los aires se mueven. Son nuestros enemigos. Hay un ejército diabólico que quiere aplastarnos, que quiere destruirnos. Pero del lado nuestro está Cristo, está el Padre, está el Espíritu Santo. Y el Señor, para pelear contra esas huestes satánicas, el Señor nos capacita a través de su palabra, del Espíritu Santo. El Señor nos da dones, que son capacidades, que son, hermano, armas poderosas en la guerra espiritual, en la batalla espiritual contra el diablo demonio. Esas son las armas poderosas en Dios, los dones del Espíritu Santo. La iglesia se une para orar, para ser fuerte, hermano. Que vienen ataques del diablo contra un hermano, una hermana, la iglesia hace fuerza y que empieza a clamar, a clamar. Ahí es cuando Dios se mueve. ¿Y quién hace esa obra? Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo, hermano, nos renueva. El Espíritu Santo nos gana a través de la palabra. Luego nos vivifica, nos da vida. Gloria a Dios. En el libro de Gálatas capítulo 4 verso 6, gloria a Dios, dice la palabra de Dios: y por cuanto erais hijos o sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. También vemos que la Biblia dice que a veces nosotros cuando oramos no sabemos cómo tenemos que pedir ni qué hemos de pedir, como conviene. O a veces estamos pidiendo algo que no nos conviene. Pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo sí pide por nosotros lo que nos conviene, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego dice en el 1 Corintios 12:13, gloria a Dios, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, todos somos uno, hermano. ¿Quién nos unifica? El Espíritu Santo de Dios. Dice: por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, la obra del Espíritu Santo nos ha tocado a cada uno de nosotros. Estamos unidos por el poder del Espíritu Santo. Cuando hay una división, cuando hay una separación, es cuando no está el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está sacando a gente que va a hacer daño en la obra.
Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar la frase en Cristo. Hemos sido cambiados, salvados en Cristo. Esa frase en Cristo se encuentra en 164 veces. Y la palabra en el Espíritu, gloria a Dios, se encuentra 19 veces en el Espíritu. Y vamos a ver algunas partes. Por ejemplo, hay justificación en Cristo y en el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es que somos justificados, hermano? De nuestro pecado, de nuestra mala manera de vivir. Justificado es ser declarado libre, ser declarado ante un tribunal, ser declarado sin pecado. Alabado sea el Señor. La justificación. Justificados pues por Dios o por la fe, dice, tenéis paz para con Dios. Si nosotros nunca hubiéramos sido justificados, hermano, reconciliados, entonces seguiríamos en nuestros delitos y pecados delante de Dios. Y si morimos, nos vamos para el infierno. Pero no, porque Cristo nos ha justificado a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver en 1 Corintios 6:11. Miren lo que dice. Hablando de Dios, dice: no erréis, los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los borrachos entrarán al reino de los cielos. Luego dice: y esto erais algunos. Algunos de ustedes estaban en eso, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En la justificación, usted no puede ser justificado si usted no acepta a Cristo. Por eso dice: en el nombre del Señor Jesús somos salvos, hermano. Y luego dice: y por el poder del Espíritu Santo de Dios. En la justificación obran Cristo y el Espíritu Santo, el Evangelio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. También, gloria a Dios, hay paz en Cristo y en el Espíritu. La paz de Dios que gobierna nuestros corazones. La paz de Dios que no permite que estemos tensos, que estemos sin dormir. Una persona, hermano, que no puede dormir, no tiene paz, tiene alteraciones, no es normal, no está bien. Porque el no poder dormir deteriora tu mente, tu salud, y hace que estés alterado. Afecta los nervios, el sistema nervioso, afecta la concentración. Gloria a Dios. Y la paz es importante para poder dormir. Y la paz para con Dios. Para podernos acercar, como dice el libro de Hebreos, tenemos un camino vivo, nuevo y vivo, por el cual usted puede acercarse al trono de la gracia confiadamente, hermano. Pero la Biblia dice: no hay paz para el impío. El que hace el pecado no tiene paz. El adúltero no tiene paz. El ladrón no tiene paz. El borracho no tiene paz. El drogadicto no tiene paz. El brujo, el hechicero, el hombre injusto y abusivo no tiene paz. La paz es importantísima. Los países dicen, hablan, somos personas de paz y buscamos la paz en los países.
Pero ¿cómo puede haber paz si no hay paz en los corazones? O sea, si usted no siente la paz, el solaz, si usted no siente la tranquilidad, la bendición de Dios, hermano, que nos hace estar tranquilo, confiado en Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, dice la palabra, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y también dice, y la paz de Dios, miren lo que dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestros corazones, hermano. En el creyente tiene que haber paz. Si usted es una persona llena de paz, usted va a ser pacificador. Pero esas personas iracundas, esas personas que le dicen algo y reaccionan y se dejan llevar por sus impulsos, no tienen paz. Viven amargados, viven afectados, viven sin paz. Gloria a Dios, aterrorizados. Así no se puede vivir, hermano. Pero la Biblia dice que la paz la da Cristo y el Espíritu Santo. Y lo vemos acá, hermano. Gloria a Dios. Romanos 14, 17. Miren lo que dice, ¿lo tienen? Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce paz y gozo, hermano. Gozo continuo, alegría. Alabado sea Dios. También en el libro de Filipenses 4:7 también dice lo que yo le digo, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. También, gloria a Dios, como lo veíamos, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Y en Efesios 4:30, hermano, dice la palabra de Dios, y no contristéis al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Efesios 4, ¿lo tienen? Verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sellado, asegurado, hermano. Gloria al Señor. Ni el diablo ni los demonios va a poder quitarnos este sello. El sello de que somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. El sello de la promesa del Espíritu Santo lo ven los demonios, lo perciben. Cuando los demonios se acercan a quererle hacerle daño a usted o a mí, Dios dice, no lo toques, porque ese está sellado con el Espíritu Santo. Tiene la marca, tiene el sello de Dios. Gloria al nombre de Jesús. También hay santificación en Cristo y en el Espíritu. Usted sabe que la obra de la santificación es a través del Evangelio y por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra la santificación. Miren lo que dice en 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro, a los santificados en Cristo Jesús. Y en Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, habla el apóstol Pablo, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. O sea, que el apóstol Pablo predicaba a los gentiles, ministraba a los gentiles, hermano, les predicaba la palabra de Dios, para que los gentiles, al convertirse a Cristo, les sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Usted no puede ser agradable a Dios, ser grato delante de Dios, sin la obra santificadora del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Como yo le dije al principio, ¿por qué no tenemos dos mujeres o las hermanas no tienen dos maridos, o un marido y un amante, o una esposa y un amante? ¿Por qué? Por la obra santificadora del Espíritu Santo. Por esa obra santificadora, usted si iba al brujo, ya no va al brujo. Si usted se emborrachaba, ya no se emborrachaba. Si usted era adicto al alcohol, ya no es adicto al alcohol, o al cigarrillo, ya no. Es la obra santificadora del Espíritu Santo. Los gentiles que adoraban a sus dioses paganos, ya no adoran, hermano. ¿Por qué? Por la obra santificadora del Espíritu Santo de Dios. Maravilloso el Señor. Finalmente, nosotros tenemos vida, o sea, tenemos vida de Dios, que es más que la vida humana, normal. Porque nosotros tenemos, gloria a Dios, vida. Después de esta vida, nuestra vida en Cristo continúa. No le tenemos miedo a la muerte. La muerte no es una amenaza para nosotros. La muerte no nos destruye, no nos acaba. Porque para nosotros la muerte es un paso a la eternidad. Y eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, teniendo estas promesas del cielo, dice, yo quisiera mejor estar arriba. Yo quiero estar arriba porque lo que está arriba es infinitamente superior a lo que está abajo. Es maravilloso. Pero por causa de vosotros, dice Pablo, yo sigo predicando el evangelio. Ahora tampoco dependía de Pablo, dependía de Dios. Lo que Pablo está diciendo es esto, de que el Señor lo podía llevar a Pablo, pero si el Señor entendía que Pablo era necesario, gloria a Dios, pues Dios lo dejó con vida. Pero aquí no hay imprescindibles, hermano. Tampoco Pablo era imprescindible, porque Dios se le llevó a Elías. Elías era joven cuando Dios se lo llevó al cielo. No era un anciano, era un hombre joven, tal vez 40, 50 años. Bendito sea el Señor. Y Dios le cortó su ministerio y se lo llevó. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Alabado sea Dios. Pero se lo llevó con honra, porque vinieron carros de fuego, gloria a Dios, y se lo llevaron a Elías y se fue al cielo y está en el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Dice, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la palabra, hermano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que me parece. Antes nosotros actuábamos así, vivíamos así,
nuestros caprichos, lo que nos convenía, lo que nos interesaba. Hacíamos, gloria a Dios, lo que queríamos, hermano, porque éramos nosotros. Pero ahora ya no es nuestra vida, tenemos la vida de Dios en nosotros. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros. Eso es lo que yo quiero decirle. Usted ya no se pertenece. Usted no puede decir: yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No, ahora le pertenecemos a Cristo, porque tenemos la vida de Cristo en nosotros. Porque para irse al cielo, usted tiene que tener la vida de Cristo. Porque usted en su carne, los deseos de su carne, en sus caprichos, en lo que a usted le dé la gana hacer, vivir, usted no va a entrar al cielo así. Usted tiene que rendirse a Dios. Usted tiene que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, basta ya, Señor, de vivir como he vivido. Basta ya de ser un adúltero. Basta ya de ser un ladrón. Señor, hasta aquí yo he sido estafador. Hasta aquí, Señor, yo he sido blasfemo. He ignorado tu palabra. He sido un desobediente. He sido una persona que no he querido saber nada del evangelio. Me burlaba de los cristianos. Cuando uno dice: basta ya, Señor, ya no quiero, este es el viejo hombre, Señor, quiero que muera ese viejo hombre. Ven tú a mí, Señor. Y entra la vida de Cristo en nosotros, hermano. Y ya no son nuestros caprichos, no es lo que a usted le dé la gana ni lo que a usted le parece. Ya no vive, como dice Pablo, ya no vivo yo. El apóstol Pablo, en una oportunidad predicando, él dice: yo he sido fariseo. En cuanto a la ley fariseo, dice: me crié a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de las escrituras de ese tiempo, Gamaliel. Y Pablo fue su discípulo. Y Pablo empieza a sacar sus galardones, sus títulos, sus logros humanos. Pero Pablo dice: todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, hermano. Entonces, tener la vida en Cristo es renunciar a mi yo. ¿Sabe cómo es, hermano? Que si usted quiere hacer algo, pero Dios le dice: no lo hagas, y usted quisiera hacerlo porque a usted le parece que está bien, pero Dios te dice: no lo hagas, a través de su palabra o de alguna manera, entonces usted dice: no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es la diferencia? Escuche bien. Hay iglesias que son liberales. Hay iglesias en donde los creyentes visten como el mundo, viven como el mundo, hablan como el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ellos no, su yo sigue viviendo. Los deseos de su carne siguen con fuerza. Ellos nunca le han permitido a Dios entrar a su vida. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, todo cambia, hermano. Estamos rendidos a los pies de Cristo. Ahí le decimos: Señor, no es lo que yo quiera, haz lo que tú quieras, Señor. Y nuestras oraciones son de esta manera. Usted puede pedirle algo a Dios, pero usted siempre, el que tiene a Cristo en su corazón, dice: Señor, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieras, Señor. Y en el tiempo que tú quieras. Porque a veces nosotros como que queremos presionar a Dios y decirle: tiene que ser ahora, ahora mismo, Señor, ahora mismo. Si yo no, ya no voy a la iglesia. Si no, ya no congrego. Si no, Señor, voy a irme al mundo. Voy a empezar a vivir, a compartir con los amigos mundanos. Voy a irme a espectáculos mundanos. Si no me contestas, me voy al mundo. Eso no puede hacer un cristiano. Usted no puede condicionar a Dios, pero si usted tiene a Cristo en su vida, usted puede clamar y decir: Señor, ya no aguanto más esto, y llora y se quebranta. Pero dice: Señor, más no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mas no en el tiempo que yo quiera, Señor, sino en el tiempo que tú quieras.
Porque el tiempo de Dios es perfecto. Porque lo que Dios dice y quiere para nosotros es perfecto. Algunos están enamorados y están orando por casarse, pero se obsesionan. Dice, tiene que ser ella o él. Y eso no es así, hermano. Hay que buscar la dirección de Dios. Cuando usted busca la dirección de Dios, entonces Dios le dirige, Dios le da paz. Y la mujer que usted escoja o el hombre que usted escoja va a ser el hombre o la mujer que Dios tiene para usted. Eso es cuando Cristo vive en nosotros, hermano. Gloria a Dios. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. Dice, ¿no? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué tremendo. He crucificado mi carne, en otras palabras. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos 8:9 hay otro texto que es tremendo, tremendo, hermano. Romanos 8:9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Y hay que tener el Espíritu de Cristo. Hay que tener ese sentir, hermano, de sacrificio, de entrega. Cristo en los días de su Padre, dice la palabra, padeció. Cristo cuando predicaba decía: yo no hago mi voluntad propia, yo hago todo lo que el Padre me dice que yo haga. Alabado sea el Señor. Por eso ustedes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu, hermano. El Señor es el Espíritu, como dice 2 Corintios 3:17. Este texto es tremendo y cierra la enseñanza de esta mañana. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque dice, Cristo y el Espíritu son uno. En otras palabras, el Señor es el Espíritu, y donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. El cristianismo no es una cárcel, hermano. El cristianismo es una libertad gloriosa. Gloria a Dios. También dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Quiero orar, pónganse todos de pie. Si aquí alguien reconoce que ha fallado a Dios, le pide perdón a Dios y le dice: Señor, ayúdame, quiero que oren por mí, tengo problemas, tengo necesidades, tengo luchas, estoy muy triste, muy afligido. Venga aquí al altar, queremos orar por todas aquellas personas que le dicen: Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, rompe mis cadenas, rompe mis ataduras, Señor, hazme libre, transfórmame, en el nombre de Jesús. Glorifícate, dile: Señor, glorifícate. Glorifícate, bendito Dios. Maravilloso Dios. Vamos a orar, hermano. Toda la iglesia nos apoya en oración. Si usted ha venido con una carga en su vida, usted ha venido con una necesidad y con un problema, usted necesita la paz de Dios, la bendición de Dios, la obra del Espíritu en su vida, que da paz, que da consuelo, que da gozo, que da alegría. Si usted no tiene nada de eso, pídale al Señor.
Dile, Señor, ayúdame, cámbiame. Dile, Señor, rompe mis cadenas. Dile, Señor, tócame, tócame. En el nombre de Jesús, tócame. Tócame, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Mira esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Rompe las cadenas, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Padre. Pon tu mano, Señor, pon tu mano, pon tu mano. En el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa. Pon tu mano, Señor, en esta joven. Pon tu mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayuda a tu hija, Señor. Extiende tu mano. Haz la obra, Señor. En Cristo Jesús. Haz la obra, Señor. Toca a los que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Cantamos un coro. Gloria al Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, pon tu mano. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia. Gracias, Jesús. Señor, Gracias, Dios mío. ¿Quién entrará a tu santuario para adorar? Aleluya. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorarte? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso,